¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora en que usted decida ver su programa Divergencia. Soy Martín Ruiz y como ya es costumbre me acompaña Patricio. Buenos días, Martín, buenos días a nuestro auditorio, con el gusto de siempre y sobre todo por los temas que pone sobre la mesa, que a mí me parece que son lo relevante en el ámbito nacional y también lo destacado en el ámbito local. Tanto lo nacional como lo local tienen relación, en muchos casos, como lo vamos a ver creo que en el programa que ahorita me has planteado y que le vas a anunciar al auditorio, pero desde luego esta interrelación a veces permite que el análisis tenga que ver con temas nacionales y con asuntos locales. Sí, y creo que Patricio es un tema que tú conoces más, que creo que dominas mucho más que yo. Tú fuiste consejero electoral, sabes muy bien el trabajo que implica organizar una elección de carácter local, pero hoy se ha puesto sobre la mesa y más que nada la bancada de Morena, así es, una parte importante de esa bancada ya puso sobre la mesa y de discusión la necesidad de llevar a cabo una reforma electoral, así es, que en esencia contempla desaparecer los organismos electorales de nivel local y reducir los recursos públicos que se están otorgando hoy en día a los partidos políticos. Patricio, tú danos un avance de lo que sería este asunto. Sí, Martín, mira, desde que ganó Andrés Manuel López Obrador hace casi ya un año, venía planteando lo caro que resulta la democracia electoral en México. Morena, que es el movimiento y ahora partido que lo respaldó, ahora en el Congreso Federal como mayoría, pues retoma este asunto que a mí me parece muy relevante, no porque yo sea partidario de que desaparezcan instituciones, organismos, sino porque resultaba ya a veces hasta ofensivo el presupuesto que se otorgan a los partidos políticos en sus prerrogativas, es decir, para sus gastos de operación y de campaña cuando hay elecciones, pero también resultan ofensivos los gastos que se hacen en materia de organización electoral. Es decir, hay quienes afirman que nuestra democracia resulta demasiado costosa. Y desde luego, ¿por qué? Porque hay un organismo federal que es el más visible, el INE ahora, muchos años IFE, y hay organismos locales, en el caso de Tlaxcala, mucho tiempo el Instituto Electoral de Tlaxcala y ahora el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Y así hay 32 organismos locales y uno federal. Y cuando hay elecciones concurrentes, como ha sido la tendencia ahora, de que las elecciones federales y locales se realicen el mismo día, pues desde luego la pregunta hasta de muchos ciudadanos sin conocer a fondo el tema, sin ser expertos, y yo diría por sentido común, es por qué dos organismos organizan elecciones en un mismo día. Y desde luego ese es, digamos, el planteamiento así básico inicial con el que yo pongo el contexto para que, Martín, sigamos platicando y desde luego el auditorio no pierda interés con un monólogo de mi parte. Y el caso más reciente de una elección local que tuvo mucho éxito organizada por el INE es el vecino estado de Puebla. Claro. Tú conoces el caso Puebla mejor que yo en lo político. Lo electoral, pues conozco la información que le dan a uno. ¿Y qué ocurrió en Puebla con la elección del 1 de julio del año pasado? Resultó muy cuestionada. Se hablaba de que se iba a anular la de gobernador. Finalmente la Sala Superior validó esa elección en la que ganó Marta Erika Alonso a Luis Miguel Barbosa, y el trágico accidente del 24 de diciembre vino a que se realizara una nueva elección de gobernador. Pero fue una elección tan desaseada organizada por el Instituto Electoral de Puebla que pidieron los actores llamados partidos que lo organizara mejor el INE. ¿Y sabes quién habló mal del árbitro en esta elección extraordinaria? ¿Y sabes que los resultados los aceptaron? Ahí está, el domingo en la noche, Luis Miguel Barbosa se declaró ganador. El PAN dijo que iba a analizar los resultados y iba a ver si impugnaba o no.
La verdad es que llegó el miércoles, se cerraron los conteos, se confirmó el triunfo del hoy morenista. Así es. El domingo le entregaron su constancia de mayoría y asunto arreglado. Entonces, Martín, tú me estás dando la razón en esto que yo planteo inicialmente. El contexto es de que Andrés Manuel López Obrador está en un gobierno de austeridad republicana que para muchos ya es una austeridad monástica, inclusive, de monasterio, de aquellos que viven alejados del mundo real y viven en una austeridad total. Su gobierno está buscando ahorros por todos lados, lo sabemos, y no necesito hacer un listado de todo aquello que está vendiendo como autos de lujo, aeronaves y bla, bla, bla. No me extiendo demasiado. En el caso que planteé de que para muchos las elecciones en este país son muy caras, pues les cae como anillo al dedo a los de Morena en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado para que planteen desde el lunes de la semana pasada ya una propuesta que van a empezar a analizar para eso, para eliminar a los 32 organismos locales electorales, llámense institutos electorales de Tlaxcala, de Puebla, de Morelos, de Hidalgo, como se llamen, de la Ciudad de México, en fin. Y también, Martín, algo que a mí me parece muy importante es la reducción del número de integrantes del Consejo General del INE, que vienen siendo 11 y plantean que sean 7. Bueno, y de esto derivaría también a lo mejor una reducción en alguna parte de la estructura del INE, en los estados quizás también. ¿Con qué finalidad? De ser todavía más austeros en la organización de las elecciones. ¿Quiénes son los que se incomodan ante una decisión de este tipo? Pues los integrantes de los 32 organismos autónomos electorales de los estados y de la Ciudad de México. Han empezado ya a protestar. Yo he escuchado ya declaraciones, como en el caso nuestro de Tlaxcala, sí, que la presidenta Elizabeth Piedras ya afirmó que el INE no sabe organizar o no tiene la experiencia de organizar elecciones locales, porque en Tlaxcala las elecciones locales abarcan hasta las presidencias de comunidad, pero eso no significa que no sepan organizarlas. Sí, claro. No han tenido la oportunidad. Pero esto será motivo, Martín, si tú ya me lo autorizaste, que más adelante tenga la oportunidad de hacer un programa debate en el mejor sentido de la palabra, con integrante o integrantes del ITE y con integrantes del INE, ojalá y aceptaran, en esta idea de construir una autoridad confiable para las elecciones en Tlaxcala, no de quitar, desaparecer o eliminar o castigar a alguien. Pero bueno, sigo en el tema. Ese es el asunto, Martín, que yo veo que Andrés Manuel López Obrador como presidente, el respaldo que tiene de la Cámara de Senadores y de Diputados de mayoría de Morena y esta iniciativa que presenta Morena, pues seguramente en las próximas semanas se va a discutir, se va a analizar, porque estoy seguro de una cosa: las elecciones que se realicen el primer domingo de junio del 2020, va a haber elecciones en alrededor de 10, 12 estados del país, de varias gubernaturas. No hay elección federal el año próximo, pero seguramente se quiere plantear una reforma político-electoral donde, por ejemplo, los senadores ya no tengan el requisito de edad de 20 y tantos años, sino nada más de 21, igual que los diputados. En fin, Morena va a plantear una serie de reformas que tienen que ver sobre todo, yo diría, con dos grandes temas. Uno, la reducción del presupuesto y de prerrogativas a los partidos, del dinero que se le da a los partidos para su organización interna y sus campañas, y el otro para organizar elecciones a través de un órgano electoral nada más llamado INE y que tiene delegaciones en los 32 estados, porque hay que decírselo al auditorio, el INE tiene una planta permanente de trabajadores en las diferentes vocalías o áreas, en los estados, y en el caso de Tlaxcala, en 3 vocalías distritales: Tlaxcala, Apizaco y Zacatelco. Es decir, el INE tiene toda una estructura permanente de trabajo, y si se decide que así sea
esa reforma más adelante, pues seguramente el INE va a tener que ponerse a trabajar más fuerte en los preparativos de lo que sería para Tlaxcala la elección del 2021, del primer domingo de junio. Pero aclaro y subrayo y termino mi comentario para darte la palabra, Martín. Sí. El primer domingo de junio del 2020, del próximo año, es decir, ya en estos días del próximo año, se debieron haber realizado elecciones en varios estados del país, y yo tengo la impresión de que esa organización de la elección en todos esos estados pudiera ser ya, con esta reforma que están planteando, organizadas todas por el INE. Sí, y a mí me parece, Patricio, en lo personal, si a mí me dicen, oye, ¿estás a favor de la desaparición de los organismos electorales de carácter local? Yo te digo, sí. Por una sencilla razón: el actual órgano electoral no le encuentro chiste estarle pagando salario a consejeros que prácticamente 2 años no hacen nada. Antes se preocupaban por difundir, ir a las escuelas, ir a las universidades, promover la participación. Sí, claro, y alentar no solamente los derechos, pero que se conozcan los derechos políticos de los ciudadanos. Pero hoy en día a mí me parece que organismos electorales integrados con los actuales consejeros, que además no tienen credibilidad, que tienen antecedentes y todos son muy cuestionados, no tiene caso mantenerlo. Y también creo que de paso deberíamos de analizar la permanencia o no de los tribunales electorales de carácter local. Muy buena tu observación. ¿A qué me refiero? Se me hace absurdo, Patricio, que esté el árbitro electoral y entonces vas y le dices al tribunal local, oye, me vio feo el del PAN, regáñalo, ¿no? Sí. Y entonces estos cuates que integran los tribunales dicen, a ver, aguántese porque en la política se vale que lo vean feo, ¿no? Y entonces se enoja y entonces va a la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a decir, oye, fíjate que resulta que los magistrados de allá son unos paleros porque no quiso regañar al partido que me vio feo. Y se vuelve una gastadera de tiempo, una gastadera de recursos, que al final quien tiene la última palabra es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y si él tiene la última palabra y es encargado de aplicar la ley en materia electoral, ¿para qué tener otras instancias intermedias, Patricio? Y desde luego a mí me da pauta lo que estás diciendo, Martín, y que al auditorio debe interesarle por motivos de que en Tlaxcala habrá elecciones, repito, el primer domingo de junio del 2021, para renovar todo lo que en Tlaxcala se renueva a través del voto: gubernatura, Cámara de Diputados local, 60 ayuntamientos y casi 400 presidencias de comunidad, 300 de ellas por vía del voto constitucional. Y lo que tú estás diciendo, Martín, a mí me parece muy interesante, nada más que hacemos una aclaración. Los órganos electorales locales, sus integrantes son designados desde hace 5 o 6 años por el INE, sí, a través de convocatorias, a través de un procedimiento que ellos definen, y son los mismos del INE los que designaran a los que están ahorita en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. En caso de que desaparecieran, como se ve venir el asunto, como va a ocurrir seguramente, pues obviamente el INE pues va a tener ahí que también acordar con quienes integraron en cada estado a través de sus convocatorias y sus procedimientos, pues para que tengan que, digamos, una salida negociada quizá. Estoy adelantándome, pero así va a ser. En el caso de los tribunales electorales locales, que sería la tendencia también a que desaparecieran, Martín, por 2 razones. Una, porque todos sus resolutivos se van a otra instancia que es la sala regional a la que pertenece Tlaxcala, en el caso de nuestras elecciones, y que está en el Distrito Federal, y después de esa sala regional a la sala superior. Entonces, la pregunta por sentido común es, ¿para qué queremos tribunales electorales locales por cada estado si finalmente los inconformes, y siempre va a haber un inconforme en 2 partes,
se van a ir a la sala regional o a la sala superior dependiendo del tipo de juicio electoral que estén promoviendo. Entonces, sí, no tiene razón de ser también el que haya tribunales electorales en este contexto de austeridad. Nada más que hay una diferencia entre un instituto local y un tribunal local. Los tribunales electorales de los estados, como es el de Tlaxcala, los designa el Senado de la República. Entonces ahí sí tendrán que ver los mismos senadores que están promoviendo esta reforma qué va a pasar con los tribunales, ya que ellos eran parte del juego político para integrar tribunales electorales locales, como es el caso de Tlaxcala. Entonces esa es la diferencia, digamos, entre la organización de la elección que los designa a los integrantes el INE y en el caso de los tribunales que los designan los senadores. Pero bueno, estaremos pendientes no por una ocurrencia, Martín. Para mí son temas muy relevantes por dos razones. Yo fui consejero electoral, lo dijiste al principio de este programa Divergencia. Tuve la oportunidad después de ser presidente del Instituto Electoral de Tlaxcala en 2 elecciones y después tuve, digamos, el privilegio de que 3 magistrados de la sala electoral, ahora tribunal, por consenso, por acuerdo de los 3, estuviera como asesor suyo en la elección muy competida, la más competida que ha habido en Tlaxcala del 2004 cuando ganó Héctor Ortiz, una elección que se definió por menos de 4,000 votos, ganando el PAN con Ortiz al PRI con Mariano. En ese 2004, pues yo le llamaría histórico también. Entonces, ¿por qué estoy mencionando todo esto, Martín? Porque finalmente el haber participado en la organización de elecciones a mí me permite decir que sí, tiene su diferencia organizar elecciones locales en Tlaxcala porque son muy concurridas, son muy peleadas hasta las presidencias de comunidad, ya ni se diga los ayuntamientos, y el INE está más preparado para organizar elecciones de territorios más amplios, de diputados federales, de senadores y de presidentes. ¿Qué pasaría? Pues yo digo que nada nuevo por una sencilla razón, y aquí sí estoy en contra de la opinión de Elizabeth Piedras Martínez, pero no estoy contra su persona ni contra su profesionalismo, porque la organización de las elecciones ya las hace la gente que se integra a los órganos. Y cuando el INE tenga que convocar elecciones también para presidencias de comunidad, si así va a ocurrir, pues se va a integrar gente que ya sabe cómo se organizan. Sí, o sea, tampoco debemos asustarnos. No, para nada. Yo diría que es una decisión que está tomando en aras de que un proyecto de gobierno de AMLO pues tenga más recursos para la justicia social y menos para la partidocracia. Claro, y además, por ejemplo, yo en la mañana leía una entrevista de Ciro Gómez. Ciro Murayama. Sí, Murayama, el consejero del INE. Donde hacía una defensa de los organismos electorales locales y de las atribuciones y lo que hoy implica el costo del INE. Argumentaba que sería un retroceso de 30 años desaparecer, que se ponía en riesgo la desaparición de los derechos políticos adquiridos, en fin, hace una serie de argumentaciones que a mí en lo personal me parecen muy suyas, pero que no tienen sustento. Por ejemplo, comparar de que el INE cuesta una cuarta parte de lo que va a costar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, no le encuentro la relación porque son dos cosas totalmente diferentes, y lo que no dice este consejero es que en el INE también hay cuotas de los partidos políticos representados en los consejeros electorales, que ese esquema se replica en los estados y que realmente tampoco podemos presumir que tenemos organismos autónomos en materia electoral. Siempre hay alguna u otra forma la cuota partidista, Patricio. Así es, Martín. Y mira, te voy a comentar algo que desde luego conozco muy bien a Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del INE, conozco a casi todos los consejeros del INE, que son 9, el secretario ejecutivo y el presidente 11 en total, conozco a la mayoría, y son gente profesionalmente reconocida, no puede uno decir menos. Lo cierto es de que los privilegios en los que trabajan
desde que llegan el primer día hasta que se van, Martín, con lo que estamos viendo ahora de la austeridad de un gobierno federal, yo diría así de rápido, nada más en gastos para viáticos, para ir a otras elecciones en otros países, es un dineral el que se gasta el INE, con consejeros y demás. Los privilegios tienen hasta 5 a 10 asesores cada consejero. Dice uno, bueno, pues ¿de dónde? Si el país no es tan jauja, el país tiene graves problemas de desigualdad social, ahora graves problemas por la migración, graves problemas, y yo sí defiendo, por eso lo digo y yo no tengo ninguna reserva, por eso voté por AMLO y por Morena, porque los excesos, el saqueo, los privilegios con los que trabajaban gobiernos priistas y panistas, los ministros de la Corte, los consejeros del INE, los magistrados del tribunal, Martín, con sueldos de 300,000 pesos mensuales para arriba, con privilegios para viajar a cualquier parte del mundo 2 o 3 veces al año. Dice uno, bueno, pues que México es una potencia económica, y las graves desigualdades que han llevado a la inseguridad, a la pobreza extrema, a la marginación brutal, a la falta de trabajo en el campo, en fin, no es el motivo del programa. Pero qué bueno que llegó un gobierno que le da una sacudida a todos aquellos privilegios de señores que nada más por el solo hecho de que tú los veas y el gusto por vestir es de cada quien, me queda muy claro, y la inversión para vestir es de cada quien. Pero Martín, por favor, en cualquier país... Es ofensivo, Patricio. Mira, es un poco también como el asunto a las prerrogativas que reciben los partidos políticos. En el caso de, vamos a hacer 2 ejemplos de Tlaxcala. Morena va a recibir este año más o menos 20 millones de pesos. Cerca de 20 millones de pesos. De acuerdo a la última información que hizo, de la revisión que hizo el IAI, se encontró que no saben en qué lo están gastando. Y trascendió que el líder de Morena, Joel Molina, cobra como dirigente del partido y cobra como senador. Sí. Y dispone de una cantidad de recursos que nadie sabe en qué lo están gastando, Patricio. Ese es un caso. Claro. Otro caso, el PT. No recuerdo ahorita la cifra, pero recibe varios millones de pesos. Sí, el PT va a recibir alrededor de 4 o 5 millones de pesos. Vamos a cerrarlo en 5 millones de pesos. Eso le da cierto número de prerrogativa mensual. Sí. Y resulta que el partido lo maneja la hija, Irma, que es actual diputada, y Silvano Garay. Tú puedes ir y preguntar en qué se gasta el dinero ese partido y se lo queda a la familia, Patricio. Martín, yo estoy de acuerdo en que las prerrogativas deben reducirse. La fórmula que asigna prerrogativas a nivel federal a través del INE y en los estados a través del ITE en Tlaxcala debe de cambiarse, y esa fórmula tiene que ver con el número de ciudadanos empadronados, cuando en realidad tendría que ver la fórmula con el número de votos que recibe cada partido, no de ciudadanos, porque ciudadanos hay muchos pero no participan. Yo estoy de acuerdo en que la fórmula tenga como eje principal el número de votos que recibe cada partido en la elección anterior, pero no tomando en cuenta el padrón, sino el número de ciudadanos. Sí. Porque de esa manera se reduce hasta en un 50-60% las prerrogativas. Y es justo en un proyecto de gobierno donde hay mayor austeridad, donde ya no se ven los privilegios, o ya se trata de que no se den esos privilegios de aviones particulares, de transporte, como decía hace un rato, al extranjero cada rato de los consejeros del INE, y desde luego todo ello llevaría a que los partidos también se manejen con mucho más austeridad y el dinero que reciben pues lo utilicen realmente para tener una estructura mínima. Sí. Porque Martín, yo hago la pregunta obligada ahorita a cualquier partido, incluido Morena: ¿a dónde está su estructura territorial en 60 municipios en Tlaxcala, en 15 distritos locales? Y en verdad ningún partido la tiene. Claro, y además, Patricio,
Yo te voy a decir, esta política de austeridad que todo el mundo puede o no gustarle, ha empezado a dar algunos resultados. Simplemente volteemos a ver lo que se gastaron los partidos políticos en la elección en la elección extraordinaria en Puebla, y es muchísimo menor a lo que se hubiera dado en cualquier otro proceso electoral. En fin, yo creo que este tema va a dar mucho de qué hablar, pero vale la pena irlo tomando. Vamos a ir analizándolo, y sobre todo, Patricio, ojalá puedan venir los expertos, que ellos den sus puntos de vista. Al fin y al cabo uno lo ve como analista, como reportero, como periodista, y yo en lo particular me dicen, van a desaparecer, digo, qué bueno. Martín, pues mi comentario coincide con el tuyo, pero desde luego un espacio como eConsulta Televisión siempre ha abierto su mesa para que hablen quienes son los directamente interesados, y yo nada más te pediría salir de un pequeño tratamiento médico en el que estoy y que desde luego espero en unos días haberlo concluido bien, y de esta manera invitar, porque merecen respeto, a nuestros invitados y quien lo conduce, que sería tu servidor, pues para que se haga un programa a la altura de lo que merece nuestro auditorio. Bueno, pues ya está, el compromiso es llevarlo a cabo en su momento, y por lo pronto le damos muchas gracias, Patricio Lima. ¿Cómo no? Gracias, Martín, gracias, Fernanda. Gracias a Fernanda, que nos está auxiliando en la parte técnica. Yo soy Martín Ruiz, nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Muchas gracias.